Ok, bueno, bendecimos a todos los que están en sintonía desde acá, desde la Iglesia Oasis de Bendición, del barrio Jesús de Nazaret en Puerto Cabello. Vamos a hablar de lo que es la depresión. ¿Ok? El mundo actual que vivimos es un mundo lleno de presiones y de muchos problemas. Ahora, he escuchado a muchas personas, incluso a algunos hermanos, que dicen: ¿cómo puede estar un corazón que tiene a Cristo triste y afligido? Bueno, déjame decirte que no existe un solo ser humano que sea inmune a la depresión, así sea evangélico, sea cristiano o sea lo que sea. Porque el rey David era conforme al corazón de Dios, y en el Salmo 42:5 dice el mismo David: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Ahora, ¿qué es un alma angustiada? Es un alma estresada, un alma ansiosa, un alma adolorida, un alma triste. Los salmos son una fuente de consuelo para el pueblo de Israel, ya que son verdades reveladas e inspiradas, hechas en formas de oraciones y cánticos, creadas por hombres en circunstancias reales que vivieron los salmistas. ¿Ok? Entonces, esta misma expresión del salmista la vemos en el Salmo 42:5. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que todos los hombres de la Biblia padecieron de depresión en algún momento, pero ellos dejaron sus escritos inspirados por el Espíritu Santo para que nosotros, el pueblo de Dios de este tiempo y de los tiempos venideros, podamos entender y poder saber batallar y salir adelante a la hora de encontrarnos en una circunstancia como la que ellos vivieron. Hoy día hay muchos cristianos que viven en esa condición, viven deprimidos. Pero eso no significa que no sean cristianos. Acuérdese bien, eso no significa que no sean cristianos o que estén en pecado. Eso no tiene nada que ver con eso. Pero esa condición hay que superarla, sobre todo los cristianos. ¿Por qué? Porque la gente no está interesada en la verdad, sino en los resultados. ¿Ven? La gente lo que busca es los resultados. Hay gente que van a congregaciones donde no le predican la verdad escritural, la verdad de la Biblia, sino mentiras, pero ellos viven contentos con las mentiras que les inventan. Ejemplo, yo tengo un hermano que se congrega con nosotros, que él tuvo un problema con su esposa, hubo una separación, su esposa se fue por un lado y él por otra, y lo agarró uno de estos falsos apóstoles de la prosperidad y le dijo que trajera una ofrenda jugosa, que pidiera prestado, que vendiera todo lo que pudiera para que la ofrenda fuera jugosa, para que se la iban a presentar a Dios. Y al presentársela a Dios, entonces Dios le iba a devolver a su esposa. Pero hay gente que le gusta que le engañen. Por eso te digo, la gente anda buscando resultados y no la verdad. También tenemos un hermano que se congrega con nosotros. Cuando estaba Movilnet, hacían algunas veces... lo llamaron una vez a él y le ofrecieron un teléfono de mayor gama, entregando el que tenía y algo de dinero, poco dinero, y que había sido seleccionado por ser un buen cliente. Él fue a Valencia, buscó su tremendo teléfono moderno, el último grito de aquel entonces, y cuando viene alegre va a que ese mismo apóstol, el apóstol ve el teléfono y el alegre le dice: mira lo que Dios me proveyó, tremendo teléfono, este es el último del que hay en la tecnología. Ahí mismito el apóstol pegó dos habla en lengua y le dijo: así te dice el Señor, que siempre es el teléfono. Y él tuvo que entregar su teléfono, quedó robado sin pistola. Entonces esas cosas pasan y suelen suceder, pero a la gente le gusta, ¿verdad? Son los resultados, porque le ofrecen que tú traigas un billetico de 100 y Dios te va a dar 1000.
Y entonces la gente esa mentira la compran, le gusta y no le gusta la verdad. Por eso es que tú eres un cristiano y si tienes un problema de aflicción, de tristeza en un momento determinado, trata de lavarte la cara en tu casa, trata de recuperarte para que la gente no piense que es que el evangelio es toda la vida una sola tristeza, ¿ok? Porque acuérdate que tú eres carta leída por los cuatro costados. La gente no te puede ver que tengas un poquito de aflicción porque rapidito saltan mucho diciéndote, inventando como que es algo del otro mundo, como que si una persona no puede estar triste en un momento determinado y sobre todo un creyente, ¿ok? Entonces vemos al mismo rey David que siendo aún rey pasó por cosas difíciles y él se entristecía. Pero el secreto bíblico del salmista es hablarle a la mente y no dejar que ella nos hable a nosotros, porque el Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios. Él le está hablando a su alma, él le está dando una orden a su alma, porque cuando tú dejas que tu alma te hable a ti, tu alma te enloquece, tu alma te deprime, te entristece. Cuando tú estás tranquilo en tu casa, a veces pensando, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? La situación que tiene el país políticamente, las sanciones, la falta de empleo, la falta de divisas, con qué como, con qué vivo. Entonces empieza la mente a hablarte y eso es lo que te aflige y te deprime. Mientras que David nos deja en claro que nosotros debemos de darle órdenes a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestros pensamientos, como lo hacía él. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te inquietas dentro de mí? ¿Ok? El Salmo 103:2 dice: bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordia y rescata tu vida del hoyo. David le hablaba a su alma, porque él sabía que el problema no era él, el problema era su alma. Y muchas veces el problema no es tuyo, ni eres tú, sino tu alma, tus pensamientos que vienen, pensamientos de la carne, pensamientos del diablo, que no vienen de ninguna manera de parte de Dios, se aglomeran en tu cabeza y te vuelven un 8. Y muchos cristianos, como en la clase pasada les expliqué, que tiene que haber una separación, ¿ok? De la mente de Cristo, que está en nosotros, con la mente de nosotros, porque cuando la mente de nosotros y la mente de Cristo están mezclados, no entendemos la voz de Dios. A todos decimos, eso es de Dios. A todos decimos, yo creo que eso es de Dios, yo siento que eso es de Dios, y cuando vienes a ver, no era Dios nada. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y que penetra hasta separar, ¿ok?, el espíritu del corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón, dice la Biblia, que es engañoso, el corazón del hombre, y es perverso. Entonces tiene que haber una separación para que el espíritu tenga cómo pensar, porque la mente de Cristo es una mente espiritual, la cual ha sido implantada en ti a través del Espíritu Santo cuando tú naciste de nuevo del Espíritu. Amén. Entonces, muchas personas sufren de depresión y en algunos casos son por condiciones físicas, o sea, enfermedades humanas. Ay, hermano, pero si tienes a Cristo, Cristo te sana. Mira, ahí estaba el apóstol Pablo, que tenía un aguijón en la carne. Dice la Biblia que 3 veces le rogó a Dios para que le quitara ese aguijón de la carne y nunca se lo quitó. Le dijo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. También vemos que Pablo le dice al mismo Timoteo, hombres que escribieron la Biblia, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, usados por Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: no bebas agua, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si fueron hombres usados por Dios para escribir la Biblia, nos deja claramente el relato que fueron personas, seres humanos como tú y como yo, con un cuerpo físico, los cuales sintieron tristeza, los cuales sintieron aflicción y los cuales también se enfermaron. Entonces, así que si tú te enfermas, no te sientas mal, porque tú, lo primero que te viene a la mente es algunos hermanitos que te dicen que revísate, que debes estar mal con Dios. Entonces Pablo estaba mal con Dios, Timoteo estaba mal con Dios, David estaba mal con Dios. Perdóname, pero déjame decirte que la aflicción o la depresión en los seres humanos es algo que le acontece y le sucede a cualquiera.
Lo único que tenemos es que tener la ayuda y el conocimiento del Espíritu Santo para salir adelante cuando nos encontremos en una prueba de depresión. Amén. Amén. Hay un gran predicador inglés que vivió en el siglo pasado y predicó 40 años en Inglaterra, llamado Charles Spurgeon. Mucha gente lo conoce. Este hombre murió con un problema de depresión y siempre tuvo depresión. Y murió con ese problema de depresión durante años. Lo único que él sabía cómo controlarlo, cómo combatirlo, a través de la búsqueda, de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces son cosas que tenemos que aprender. Mira, hay gente que, las personas que vienen del mundo de la droga, cuando llegan a Cristo, la mayoría de la gente le dice, tú estás listo. Ya a Cristo, escúchame bien. Y te lo voy a decir porque tengo experiencia en esa área, porque he trabajado durante años con centros de rehabilitación para drogadictos. La mayoría de los drogadictos que se convierten al evangelio caminan bien bonito en el evangelio, pero cuando se descarrían terminan otra vez fumando drogas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa condición está en ellos. Esa es una condición. La adicción es una condición que ellos adquirieron, la cual se controla. Escúchame, se controla, mas no se elimina para siempre. Y si una persona se descarría, hay unos que nunca fumaron droga y se descarrían y tú no sabes que están descarriados porque siguen siendo personas normales, están de su trabajo a su casa. Pero uno que haya sido malandro, marihuanero, drogadito, delincuente, se echa una pelada, una descarriadita, ¿ok? Y te dura, mire, por muy duro que sea, no pasan 2 años cuando ya de repente está metido otra vez en el alcohol, en el cigarrillo, y cuidado si no también en las drogas nuevamente. ¿Por qué? Porque eso es un problema, es una condición, y hay personas que sufren de depresión, que no son drogadictos, ni son nada de eso, pero tienen un problema, que han tenido un problema de salud. Problema puede ser genético, ¿ok? Entonces tienes ese problema, pero esa condición te la controla la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es lo que estamos estudiando en esta hora. Amén. Así que no podemos, aplaude lo que vive. Así que no podemos aislar lo espiritual de lo físico, porque la Biblia dice que somos cuerpo, mente y espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos un espíritu, un cuerpo y un alma, y estas 3 cosas tienen que estar en constante armonía, porque tú puedes estar muy bien de tu mente, puedes ser muy intelectual, puedes ser médico, ingeniero, lo que tú quieras, pero si estás mal espiritualmente, usted sufre. Jesucristo dijo: apartado de mí, nada podéis hacer. Y puedes estar muy espiritual, ser muy, pero si tienes mala la torre, déjame decirte que también te vas a sentir mal. O puedes ser muy espiritual y muy inteligente, pero estás enfermo, tienes cáncer, qué sé yo, tienes diabetes. No hay una coinonía, tiene que haber un equilibrio. Por lo tanto, ¿me entiendes? Por lo tanto, tenemos que aprender a buscar en la presencia de Dios ese apoyo, esa ayuda, esa búsqueda genuina para que el Señor nos ayude a caminar integralmente. Porque mucha gente no sabe que las iglesias, como lo habían pintado antes, no es un museo donde se exhiben los santos más hermosos que tiene Dios. La iglesia se compara más a un manicomio, a un psiquiátrico, porque la mayoría de los que están en la iglesia son personas que llegan con muchos problemas, porque la Biblia dice que los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. Jesucristo dice que Él vino a buscar lo que se había perdido, que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a justos. Mucha gente va a la iglesia creyendo que en la iglesia lo que hay son puros modelos de Dios. No, hermano querido, aquí vemos gente que estamos luchando día a día con problemas hasta de depresión. Así seamos evangélicos, porque este es un problema que ataca a cualquier ser humano sin importar la razón social, la razón económica, el estatus económico o lo que sea. A todo el mundo lo ataca este problema. Así que los cristianos, por muy poderosos que se crean, tienen momentos de debilidad y son propensos a ser atacados por este demonio de la depresión, que también es conocido en la Biblia como el dios moabita Baal-peor o Belfegor. También lo llaman Belfegor o Baal-peor, también lo llama la Biblia. Entonces la depresión es un espíritu que ataca a todos los seres humanos en algún momento de sus vidas.
Incluso en Mateo 26:36 dice la Biblia que Jesús, dice, llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. El verso 37 dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiándose en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús tuvo un momento de depresión, un momento de tristeza, siendo Jesús el Hijo de María y el Hijo de Dios. ¿Ok? Lucas 22:44 dice que estando en agonía, oraba intensamente y era su sudor. Jesús sudaba como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Ok? Si esto le pasó a Jesucristo, imagínense ustedes entonces qué deja para todos nosotros. Hay momentos determinados donde usted va a sentir este tipo de problemas y usted debe saber que no es que usted está en pecado ni que usted no es un cristiano, sino que simplemente debe de asumir que eres un ser humano. Porque Jesucristo, el Hijo de María y el Hijo de Dios, ok, el hombre, escúcheme bien, porque ya esto tiene que ver con doctrina. Por lo menos en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ok, ese Jesucristo hombre es el Hijo de Dios y es el Hijo de María, pero ese Jesucristo hombre no es Dios. Porque Números capítulo 23 versículo 19 me enseña y me dice que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces Dios ni es hombre ni es hijo de hombre. Y en 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Jesucristo el hombre no es Dios, ¿ok? Pero, escúchame bien, muchos dirán: pero entonces Jesucristo es Dios, no es Dios. Claro que Jesucristo es Dios, pero tú tienes que saber que Jesucristo tiene dos naturalezas: 100% Dios y 100% hombre. ¿Ok? Y desde hombre, por eso algunos dicen: ay, si Jesucristo es Dios, entonces Jesucristo se clamaba a sí mismo cuando le decía: Padre, Padre, Elí, Elí, lama sabactani. No, mano, tienes que entender, discernir cuando Jesús habla como hombre y cuando Jesús habla como Dios. Porque ¿quién es Jesús? Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Qué dice la Biblia? Juan 1:1, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice: y el verbo fue hecho carne. Entonces, Juan 1:1, y el verbo era Dios, 100% Dios. Y Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne, 100% hombre. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Jesucristo? Desde el punto de vista que tú lo puedas ver en la Biblia, porque Jesucristo, el hombre, no es Dios. Pero Jesucristo es Dios en su esencia. Y un Dios todopoderoso, porque Él es el alfa y el omega. Hay un solo Dios, en la Biblia no habla de dos dioses, ahí habla de un solo Dios. ¿Y qué dice la Escritura entonces? En Romanos 9:5, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Porque Jesucristo es Dios, manifestado en carne. ¿Ok? Entonces tú tienes que saber cuándo Jesucristo, porque ¿quién murió en la cruz? Dios. Dios no muere, hermano, Dios es inmortal. Lo dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17, Dios es inmortal, invisible. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Si Jesucristo es Dios, porque Romanos 9:5 me dice de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y si Jesucristo es Dios, ¿quién murió en la cruz entonces? Murió el Hijo de Dios, murió el Hijo de María, murió Jesucristo el hombre, porque Dios no muere. Pero la Biblia me enseña en Mateo capítulo 1 verso 23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el único Dios verdadero. Ya eso es doctrina, eso es harina de otro costal, eso es para otro día, pero más o menos le estoy haciendo una idea para que sepan que por qué Jesucristo se deprimía. Se deprimía Jesucristo el hombre, no Dios. Por favor, entienda eso. Entonces Jesucristo es el Padre y es el Hijo. ¿Cómo puede ser tu Padre de ti mismo? Dicen algunos. Bueno, chicos, esto es para aprenderlo y discernirlo en el Espíritu, porque Jesucristo es el Alfa y el Omega. ¿Cómo puede ser el Alfa y el Omega? ¿Cómo puede ser Jesucristo el primero y el último? ¿Tú lo crees? ¿Cómo puede ser Jesucristo Cordero y León? ¿Tú crees que Jesucristo es Cordero y León? ¿Tú crees que Jesucristo es el sacrificio y también es el sacerdote o el sumo sacerdote? ¿Ah? ¿Tú crees eso? Si tú crees eso, ¿por qué tú no puedes creer
que Dios fue manifestado en carne y que Jesucristo es 100% hombre y es 100% Dios. Entonces tenemos que aprender todos esos pequeños detalles. En el Salmo 38:4 dice: porque mis iniquidades me han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Esto lo dice el salmista David. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y no hay nada sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falla ya. Entonces, aquí está hablando David, un hombre que estaba totalmente deprimido, totalmente acongojado, totalmente destrozado, ¿ok? Y era un hombre de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amén. Tenemos que saber que la depresión es un espíritu que se acerca para perturbar, atacar a los hijos de Dios, ¿ok? Entonces en el Salmo 42:11 dice que el rey David le hablaba nuevamente a su alma. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Otro gran hombre de Dios que no escapó de esta triste realidad de la depresión fue el profeta Elías. Aunque Elías era un hombre muy usado por Dios, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, escúcheme bien, el profeta Elías hablaba directamente con Dios y Dios le escuchaba, eran íntimos amigos. En Primera de Reyes 17:14 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, dice Elías: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. En Primera de Reyes 17, 21 y 22 dice que Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Dice el verso 22: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces vemos a un Elías que hablaba con Dios y Dios le respondía. En Primera de Reyes 18, del 20 al 40, vemos que Elías degolló a 450 profetas de Baal. Dios le dio la victoria, andaba gozoso, alegre, andaba bendecido. Pero déjame decirte que este gran hombre, amigo de Dios, un día estaba bien deprimido, tanto así que quería morirse. En Primera de Reyes 19, del 4 al 6 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Es decir, estaba tan deprimido que volvía nuevamente a quedarse dormido, porque ese no quería saber a nada de la realidad. Entonces Elías estaba deprimido, y lo único que hizo, según la Biblia, fue ¿qué? Orar, comer y dormir. No tomó ninguna decisión personal. Escuche bien esto para que se lo aprendan. Para eso nos deja Dios estos pasajes bíblicos, para que aprendamos a defenderlo en un momento determinado. Elías no tomó ninguna decisión personal. Así que cuando tú estés deprimido, no tomes decisiones, mi hermano, porque luego te vas a arrepentir y será demasiado tarde. Así que no hagas ninguna obra cuando tú te encuentres en un momento de depresión. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El profeta Elías, en su depresión, dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 6, dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. El verso 7 dice: pasado algunos días se secó el arroyo
Fíjense ustedes, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El hombre tenía un arroyo de prueba, estaba bien afligido. Dios le mandaba comida y tomaba agua del arroyo, pero de paso estaba tan, como dice uno en los criollos, tan salado que hasta se secó el arroyo de donde él tomaba agua porque no había llovido. Pero, tremenda prueba tenía Elías, ¿vean? Pero él no hizo nada, no tomó decisiones personales, sino que esperó en Jehová. El verso 8 dice, vino luego la palabra de Jehová diciendo. Eso es lo que hay que esperar. Aquí está la prueba. Él tenía una presión, una depresión, una prueba difícil. Tomaba agua de un arroyo, dejó de llover, ya no tenía de dónde tomar agua, pero no se volvió loco, sino que hizo algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. No tomar decisiones a la ligera, sino esperar la palabra de Jehová. Lo que Dios diga, eso hacemos. Dice que vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Serepta de Sidón y mora allí, y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire bien, una mujer viuda. La viuda solo tenía un puñado de harina y una tinaja y un poco de aceite en una vasija. ¿Ah? ¿Para dónde lo mandó Dios en el momento de la prueba? Yo no entiendo por qué hay tanta gente mentirosa, esa es la palabra, que dicen que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Yo tuve 3 meses en Colombia, hace tiempo, eso fue antes del COVID, y vi bastantes pastores y evangelistas y cristianos, porque yo comía hasta en un comedor de popular de esos los venezolanos. Yo tuve 3 meses por allá, y cuando estaba en la cola me los consigo y me decían que fue Dios quien los mandó a salir de Venezuela, porque para Venezuela venía algo fuerte y feo. Y Dios le dijo, escapa, y se fueron. Ah, ok. Yo terminé mis 3 meses del curso que hice, y escuché cuando el Señor me dijo, devuélvete para Venezuela. Y me habían dado una casa. Mira esto, nada más iba a pagar los servicios, no iba a pagar alquiler. En una buena urbanización. Tenía trabajo en una iglesia para predicar. Y también teníamos trabajos seculares. Aparte de eso, mi esposo y yo. O sea, que estábamos bien. Pero el Señor me dijo, devuélvete. ¿Qué? Devuélvete. Y agarré mi maletica y me vine para mi casa. No pasaron 2 meses cuando, ¡pum!, el COVID. 2 años tuvo trancada la frontera con el COVID. Ahora yo siempre oraba por esos hermanos que estaban allí. Yo decía, Dios mío, deben de estar pasando el trabajo parejo, porque se ponen a inventar nada más que porque están angustiados, como está la gente del mundo y son cristianos. En vez de buscar la dirección, para eso está la Biblia, la dirección y la guianza del Espíritu Santo, no, buscaron y tomaron sus propias decisiones y luego pasan trabajo. Mira tú, Elías estaba en una situación difícil de hambre y de paso también de sed. Y Dios no lo mandó para que es un millonario para que lo sustentara, lo mandó para que es una viuda que estaba más arruinada que el mismo Elías, que lo que tenía era un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer una tortilla y darle para comer ella y para comer su hijo y echarse a morir. Ah, no, aquí ahorita hay bastantes pastores que están en Estados Unidos porque Dios los mandó para Estados Unidos. Mire, mi hermano querido, le voy a decir una cosa, no te extrañes, escúchame bien, si tú eres un predicador, un evangelista, un pastor, lo que sea, no te extrañes que el Dios de los cielos te saque de Venezuela y te lleve para Cuba. ¿Qué? Para Cuba, porque aquí está la Biblia. Dios no te va a poner a un millonario que te sustente. Dios te lleva a donde está la necesidad más grande para Él mostrar su gloria. Así que déjate de avaricia y déjate de esas mentiras que andan buscando de donde hay lo coro. Predica el evangelio, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque a mí no me costó nada cuando vino un hombre y me dijo que Cristo me amaba y que Cristo podía cambiar mi vida. Ese no me cobró ni medio. Por eso yo también ahora hago esto y no le cobro medio a nadie. Usted reciba la palabra, retenga lo bueno y deseche lo malo. Así que Elías obedecía a la guianza del Señor, porque Elías era hijo de Dios y Dios lo guiaba. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso tienes que dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Aquí estamos predicando en Puerto Cabello. Y bastante gente tenemos allá en Estados Unidos, hasta pagando pasajes y pidiendo con carta, con todo. Mire, si a mí no me manda el Señor para allá yo no voy, me quedaré aquí. Tranquilamente tendremos que amasar duro esa masa amarilla, seguiremos comiendo arepa amarilla sabrosa con mortadela, pero sirviéndole a Dios y obedeciéndole a Dios. Donde quiera que uno vaya,
sea en Estados Unidos, en Venezuela, en Cuba, en China, en Nicaragua, donde vaya, si la presencia de Dios va contigo, tú serás bendecido en tu entrada y en tu salida. La Biblia dice que si obedeces a Jehová tu Dios, dice que las señales y las bendiciones te seguirán. Serás bendito en tu entrada, bendito en la ciudad, bendito en el campo, serás bendito donde vaya. Pero si desobedeces, olvídate que puedes estar viviendo en la casa de Donald Trump, pero segurito que vas a pasar trabajo ahí, porque a ti no te mandó Dios para allá, eso lo inventaste tú. Así que, mis hermanos, a todos los hombres del mundo, sin excepción de razas, de credos o poder, sea rey o sea millonario o político o deportista, etc. Todos, absolutamente todos, tenemos un día malo por la palabra. Salmo 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Hay un día malo, mi hermano, según la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Así que hay un día malo para todo el mundo. No, hermano, para mí no. Me desligo, anulo, cancelo. Así se ponen algunos evangélicos. Cancelo, me desligo. Mire, deslígase, anule, cancele, haga lo que usted le dé la mejor idea. Pero le voy a decir una cosa: hay un día malo, lo dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará, dice el Señor. Algunos dirán: oye, un día malo. No, hay algunos que tienen hasta, bueno, unos cuantos días malos. ¿Ah? Porque es verdad, pues algunos pasan sus cosas, sus pruebas. Bueno, yo también he pasado por cosas. Yo tengo 55 años y más de una vez yo le he dicho a Dios: Señor, ¿no será que tú estás calculando los días tuyos con los días míos? Porque la Biblia dice en 1 Pedro 3:8 que para Dios un día son 1000 años. Yo le digo: Señor, ¿qué pasa? ¿Será que tú estás calculando? Sí, pasamos por situaciones difíciles, pero te voy a decir, también hay tiempos de refrigerio. Porque no nos vamos a caer mentiras ni nos vamos a engañar, que hay momentos donde nos hemos sentido felices. Disfrútala. Yo disfruto mi bendición y la aprovecho. No pienso en nada malo, porque yo sé que viene otro día malo por ahí rodando en cualquier momento. Eso está seguro. Eso no hay falla. Todito, sea rico o sea pobre. Porque en estos días estaba analizando hasta el que inventó los teléfonos, la Apple. Se murió con todo el dinero del mundo. Un cáncer lo mató, no pudo disfrutar su dinero. ¿Y cuántos hombres millonarios no se han muerto teniendo mucho dinero que no lo salva de una enfermedad? Nada. Disfrute, mi hermano, disfrute. Nosotros tenemos que aprender a que Dios nos dio la oportunidad para vivir como sea. Disfrútelo, disfrútelo, amén. Amén. Así que vienen los días malos. Pero lo malo de los días malos es no saber qué hacer en los días malos. Eso es lo malo de los días malos. No saber qué hacer en los días malos, ¿ok? Ahí está el problema. Pero si tú eres una persona que estudia la Biblia con honestidad de corazón, tendrás respuesta para el día malo. ¿Amén? Amén. Tendrás respuesta para el día malo. Porque hay gente que se parcializa. Hay los que son pentecostales, hay unos que son presbiterianos, otros son sana doctrina, de solo Jesús, los trinitarios. Bueno, son tantos grupos, hermano, guíese por la Biblia. Hay hombres de Dios que yo conozco que ellos tienen su doctrina bautismal, bautizan en los 3 distintas divinas personas, que es la Santísima Trinidad. Ve, ellos son hijos de la católica en ese trabajo que están haciendo del bautismo. Pero ojo, yo respeto que también muchos de ellos, a pesar de que no estoy de acuerdo con su bautismo, estoy de acuerdo con la palabra que ellos predican. Ojo, no me parcializo. No que esté presbiteriano, que esté el otro. No. Yo soy cristiano. Y si usted tiene una palabra de Dios bien centradita, que yo la analizo, la filtro por la Biblia, y estoy de acuerdo, usted puede ser adventista del séptimo día. No importa, guarde su séptimo día, como dice la Biblia. Y eso es lo que yo me guío por la palabra de Dios, con honestidad de corazón. Romanos 14, 5, dice: unos hacen diferencia de día a día, otros hacen todos los días iguales, pero cada uno esté convencido firmemente en su corazón o en su mente. Tú tienes que estar convencido de lo que has creído. Yo estoy creyendo que Dios es uno y único, más nada. Hay quien cree que Dios es una trinidad compuesta, que son 3 distintas divinas personas que son separadas pero que son unidas, que son diferentes pero que son iguales. Bueno, yo lo respeto. Ok, eso no lo acepto, lo rechazo, como dice la Biblia, retengo lo bueno. Pero esa persona que está en la Trinidad también tiene a veces palabras que vienen de parte de Dios y no me puedo cerrar. Ojo con eso, porque en el adventista que tiene el séptimo día, que guarda el Shabbat,
Bueno, yo de repente no estoy de acuerdo con él, porque Cristo es el Señor de los sábados, dice la Biblia, ¿ok? Está bien, pero esa gente tiene otros versículos bíblicos que pueden ayudarme y alimentarme en un momento determinado. Amén. Porque si yo me guío nada más, porque Dios es uno y no su nombre, como le pregunté en estos días a unos hermanitos del nombre, de una iglesia de la unicidad, ellos dicen que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y yo le dije, pero ven acá, ¿cómo te bautizaron a ti? Bueno, el pastor me bautizó, te bautizó en el nombre de Jesús, invocando su nombre. Y yo le dije, usted está mal bautizado. Ustedes critican a los trinitarios porque los trinitarios Jesucristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Es cierto. Pero hay un nombre. Jesucristo dijo en el nombre, no dijo en los nombres, sino en el nombre singular, un solo nombre, el del Padre. ¿Cuál era el nombre del Padre? Los apóstoles sabían. ¿Cómo lo sabían? Jesucristo se lo reveló en Juan 14, 8 y 9. Felipe, el apóstol, le preguntó a Jesús, le dijo, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame el Padre? Entonces ellos sabían cuál era el nombre del Padre. ¿Y cuál era el nombre del Hijo? También lo sabían por obviedad. Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y también el nombre del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El Señor es el Espíritu, hay un solo Espíritu, el Señor. ¿Y quién es el Señor? Filipenses 2:11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ellos sabían cuál era el nombre. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos, solamente un nombre. ¿Ok? Ellos lo sabían. Entonces, ¿en qué nombre bautizaron? En el nombre de Jesús. ¿Pero cómo lo hacen? Hechos 2:21, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Confesar con tu boca, nombrar, mencionar que Jesús es el Señor. Y el versículo 13, más abajo del mismo Romanos 10, dice que todo aquel que invocare, tienes que invocar el nombre del Señor, será salvo. Ahora, ¿dónde lo invocó Pablo? En Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Ahora, ¿quién invoca el nombre? Le pregunté yo a los hermanitos. ¿Quién invocó el nombre cuando te estaban bautizando? Mi pastor. Entonces tu pastor es salvo, pero tú no. ¿Qué, varón? Es lo mismo. Entonces el trinitario también se salva. Porque el trinitario te va a decir que es lo mismo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Se quedaron con la boca abierta. Estudia con honestidad, hermano. Y amigo que me escucha, con honestidad y con sinceridad. Primero que nada, la Biblia te dice que debe de estar plenamente satisfecho contigo, para que no venga alguien a moverte de aquí para allá y de allá para acá. Tú creíste en lo que Dios te dio, pero tú estás seguro, revisa las escrituras. Entonces yo aprendo de muchas personas. Hay hombres que son trinitarios, pero que hablan Biblia también. Yo rechazo lo malo. La Trinidad yo no la acepto, porque yo creo en un solo Dios y único, y no en tres distintos ni tres dioses que conforman un Dios. Eso es mentira. Yo no creo eso, pero lo respeto. Pero no todo lo que ellos predican tampoco lo debo satanizar. Hay uno que yo conozco, que leo mucho y lo escucho, se llama Armando Dulcín, muchos lo conocen, es un tremendo teólogo. También conozco uno que es adventista del séptimo día, que se llama Sujei Michel. Conozco otro que se llama Juan Manuel Banch. Me gusta estudiar a un chinito que murió ya, que se llama Wang Magni. ¿Me está entendiendo? Spurgeon, que lo acabo de mencionar. Otro chino, otro coreano que se llama Joy Prince. Pero algunos de ellos son trinitarios, como también Elías Limones, que es unicitario. Entonces yo comparo todo. Tienes que ser honesto. Déjate de eso de que ahí viene el calvinista, ahí viene el arminiano, ahí viene el solo Jesús, ahí viene el trinitario. Hermano, céntrate en la Biblia. Y si yo quiero compartir contigo y tú tienes una revelación de parte de Dios, yo la voy a comparar por la Biblia y la voy a pesar. Si pasa, yo digo, oye, gracias, hermano. No me voy a cerrar, verte. No, ahí viene el trinitario. Porque yo sé que Dios es uno y uno es su nombre. Y Él es trinitario, se cierran ahí. Pero cuando viene la prueba, si tú no sabes, por lo menos si tú no sabes que hay dos cosas que Dios no comparte con nadie. Uno es su gloria. Cuando tú tengas un problema con alguien que tengas ganas de vengarte, tú tienes que saber lo que Dios dijo en su palabra.
Uno es la gloria. Dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Eso es lo primero. Y lo segundo es la venganza. La Biblia dice, mía es la venganza, dijo el Señor, yo pagaré. Entonces hay dos cosas que son de Dios. Y cuando viene la prueba, si yo empiezo a pensar en las tres distintas divinas personas, coiguales, codiferentes, separadas, pero eso no me va a ayudar en el momento de la prueba cuando yo tengo ganas de vengarme. O decir, Dios es uno y no es su nombre, Dios es uno y no es su nombre, eso tampoco me va a ayudar. Pero cuando yo tengo una capacidad amplia de conocimiento, porque me gusta escudriñar rápidamente, el Espíritu Santo me trae a la mente y me dice, recuerda que hay dos cosas que son mías que yo no comparto con nadie. La gloria es mía, dice el Señor, y mía es la venganza. Así que no jorungues ni la gloria de Dios, ni te vengues tú porque te vas a meter en un problema con Dios. La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Son mandamientos del Eterno, del Dios único y verdadero. Bueno, me despido de ustedes. Les habló su hermano y amigo, el pastor Miguel López. Dios les bendiga.